la verdad incómoda sobre el patriarcado y el matriarcado. Bloque 1. ¿Qué es el patriarcado? Se habla mucho del patriarcado en los medios y discursos políticos actuales, pero ¿qué significa realmente? Según la Real Academia Española, el patriarcado es una organización social primitiva, en la que la autoridad es ejercida por un varón, jefe de cada familia. También puede entenderse como una sociedad en la que los hombres ostentan el poder, dominan en roles de liderazgo político, moral, social y económico. Sin embargo, esta definición general ha sido reformulada por el feminismo moderno, especialmente a partir de las teorizaciones de autoras, como Kate Millett, quien define el patriarcado como un sistema de poder en el que los varones oprimen a las mujeres mediante instituciones sociales, culturales y políticas. Desde esta visión, el patriarcado no es una forma de organización histórica o tradicional específica, sino una estructura de opresión permanente y universal. Pero hay una contradicción fundamental. Si el patriarcado es una construcción cultural e histórica, creada exclusivamente por los hombres para oprimir a las mujeres, ¿por qué existen, y han existido, culturas matriarcales, en las que las mujeres dominan las decisiones sociales, religiosas e incluso económicas? Si el patriarcado fuera tan universal y omnipotente, estas excepciones no existirían. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿No será que la organización social tiene más que ver con factores económicos, de subsistencia y desarrollo, que con una supuesta opresión estructural? Si el patriarcado fue creado para oprimir a las mujeres, ¿por qué hubo culturas donde mandaban ellas? Julie, porque no todas las sociedades se organizaron igual. Algunas fueron patriarcales, o matriarcales, o tenían roles igualitarios. Eso demuestra que el poder no siempre estuvo del lado masculino exclusivamente. Ahora bien, sí hubo momentos históricos donde el hombre se impuso, y la mujer fue relegada a funciones secundarias o domésticas. Pero no fue así en todos los lugares, ni en todas las épocas. Entonces, ¿no hubo nunca machismo? Claro que lo hubo, Julie. Pero hay que diferenciar entre el machismo como una actitud cultural negativa, y la idea de que todo el sistema fue creado para oprimir a la mujer. Eso es lo que algunos discuten. El machismo existió y aún existe en algunos casos, pero también existieron mujeres poderosas, respetadas e incluso temidas. Hoy también existen mujeres con muchos poderes, aún más que algunos hombres. La historia no es tan lineal, como muchos creen o quieren hacer creer. Bloque 2. Las sociedades matriarcales. ¿Realidad o mito? Contrario a lo que muchos creen, sí han existido culturas matriarcales. Algunas aún existen, aunque en sociedades menos desarrolladas. El caso más citado es el de los Mosuo, en China, un pueblo matrilineal, donde las mujeres toman las decisiones familiares y económicas. En esta sociedad, el linaje se transmite por vía materna, y los hombres no viven con sus parejas, ni con sus hijos, sino que permanecen en el hogar materno. Otro ejemplo son los Minangkabau, de Indonesia, considerados la sociedad matriarcal más grande del mundo actual. Las propiedades se heredan por la línea materna, y las mujeres tienen gran poder en la organización familiar y social. También están los Bribri en Costa Rica. ¿Qué tienen en común estas culturas? Que son sociedades agrarias o de subsistencia, no industrializadas, donde el sistema económico permite estructuras familiares centradas en las mujeres. Entonces, cuando desde el feminismo se plantea que toda la historia humana fue construida bajo un patriarcado opresor universal, estos ejemplos concretos contradicen esa narrativa. ¿Por qué los hombres protegían tanto a las mujeres, si ellos
¿Se creían superiores? Julie, porque no se trataba de superioridad, sino de roles distintos. El hombre salía a trabajar o a pelear, la mujer cuidaba el hogar y a los hijos. Él la cuidaba con su fuerza, y ella le daba sentido a su lucha. No era opresión, era complementariedad. Siempre tomando en cuenta el pensamiento y las realidades sociales y económicas de esa época, muy distintas a las actuales. Pero si eran iguales, ¿por qué no hacían todo juntos? Julie, porque la vida no era como ahora. No había lavadoras, ni hospitales, ni supermercados. Alguien tenía que defender, y alguien tenía que cuidar. Era una división natural, basada en las capacidades de cada uno, no en desprecio, ni odio. Bloque 3. ¿Y qué hay del patriarcado moderno? Uno de los mayores problemas del discurso feminista contemporáneo es que amplía tanto la definición de patriarcado, que cualquier cosa puede ser considerada una forma de opresión. Se habla de micromachismos, violencia simbólica y patriarcado institucional, para describir, desde un simple comentario en la calle, o hasta leyes específicas. Este abuso del término ha vaciado de contenido el concepto. Ya no se refiere a una estructura claramente delimitada, sino a una nebulosa ideológica, que sirve para culpar al hombre por todo lo malo que ocurre en la sociedad. Pero, curiosamente, no se analiza si hay responsabilidad individual, factores socioeconómicos o decisiones personales. Además, en muchos países occidentales, los hombres ya no ostentan el poder absoluto que denuncia el feminismo radical. Existen leyes de paridad de sexos, beneficios exclusivos para mujeres, cupos de género, ministerios de la mujer, o comisarías de la mujer, como existe en la Argentina. Como también vastas campañas de concientización con recursos públicos, sobre la ideología feminista. Todo esto plantea una duda legítima. ¿Quién tiene realmente el poder cultural y político hoy? ¿Qué quiere decir patriarcado institucional? Julie, es una idea del feminismo contemporáneo, que sostiene que las leyes, las normas sociales y las instituciones, están hechas para favorecer al hombre. Pero cuando uno analiza los datos, ve que en muchos países, las leyes actuales protegen especialmente a la mujer, hay cupos, subsidios, licencias extendidas, y privilegios legales que los hombres no tienen. Entonces, más que un patriarcado, a veces parece haber un desequilibrio legal a favor de la mujer. ¿Y por qué, entonces ganan menos? Julie, eso se llama brecha salarial, pero está mal explicada. No es que por hacer lo mismo se les pague menos, sino que eligen trabajos distintos, con menos carga horaria o menos riesgo o menos remunerada. También toman más licencias. Cuando se comparan casos iguales, la diferencia es mínima o inexistente. Bloque 4. La matria. Una apropiación simbólica. En los últimos años, se ha impuesto o quieren imponer el término matria, como contracara de patria, proponiendo que las mujeres necesitan una simbología propia. Pero, ¿qué significa realmente esta sustitución de matria por patria? La palabra patria proviene del latín patria, terra, que remite a la tierra de los padres, es decir, de los ancestros. Aunque etimológicamente deriva de pater, padre, su significado no se limita al varón biológico, sino que alude a los antepasados, como conjunto fundacional. Sustituir patria por matria es una operación puramente ideológica, que busca reinterpretar la historia, desde una óptica de género o sexo. La patria, como concepto, ha sido durante siglos un símbolo de unidad, de pertenencia común más allá de sexos o ideologías. ¿Se imaginan a un político jurando por la matria?
El término no solo suena artificial y forzado, sino que nace de una interpretación equivocada. Suponer que patria es una expresión machista por su raíz etimológica, cuando en realidad alude al linaje y a los antepasados en general, da idea de ignorancia sobre el tema o una clara manipulación del lenguaje con orientación ideológica. Reemplazar matria por patria no corrige una supuesta injusticia histórica, sino que impone una simbología ideológica que pretende contrarrestar un supuesto machismo con una forma de nuevo embrismo simbólico. En 2020, por ejemplo, una egresada universitaria, Ana Blanco, decidió cambiar la fórmula tradicional de su juramento académico y juró por la matria, en un gesto que buscaba visibilizar a las mujeres en la historia. Pero estos actos feministas, lejos de unir, fragmentan el lenguaje y promueven una visión parcial y politizada de lo que siempre fue un punto de encuentro, nuestra querida patria. Entonces, ¿por qué imponer una simbología nueva que no une, sino que separa y reescribe lo que nos ha unido históricamente? Matria, ¿es lo contrario de patria? En No Hewley. Patria viene del latín patriam, que significa la tierra de los antepasados. Es una palabra que incluye a todos, hombres y mujeres. Matria es una invención moderna que se usa con fines ideológicos. Trata de imponer una visión del mundo, donde lo masculino está asociado a la opresión y lo femenino al cuidado y la liberación. Buscan reemplazar símbolos comunes, para cambiar la forma en que pensamos la historia, la política y la identidad nacional. Detrás hay un fin político: debilitar el amor a la patria, a la historia y estigmatizar la palabra hombre, para instalar una cultura nueva, basada en el resentimiento y el odio. Bloque 5. Contradicciones del discurso feminista. Las contradicciones del feminismo, respecto al patriarcado, son numerosas. Veamos algunas. Primero, si el patriarcado oprime a todas las mujeres por igual, ¿por qué mujeres poderosas como reinas, emperatrices, presidentes mujeres o empresarias, no son tenidas en cuenta en este relato histórico? Segundo, si el patriarcado es universal, ¿cómo explican las culturas matriarcales o matrilineales, que aún existen? Tercero, si todo lo masculino es visto como opresor, ¿por qué se busca imitar estructuras masculinas de poder, en lugar de crear nuevas? Cuarto, si realmente vivimos en un sistema que favorece al varón, por el simple hecho de serlo, entonces cabe preguntarse: ¿por qué muchas estadísticas muestran todo lo contrario? Los hombres tienen una tasa de suicidio notablemente más alta que las mujeres. También sufren mayor mortalidad laboral, porque son quienes realizan en su mayoría los trabajos más peligrosos: construcción, minería, transporte, mantenimiento de redes eléctricas, tareas rurales de riesgo, entre otros. Además, los hombres tienen una menor expectativa de vida, producto de factores como el estrés, estilos de vida más riesgosos y la tendencia a descuidar la salud. En el ámbito educativo, los varones también presentan peores resultados escolares, con mayores tasas de repitencia y abandono. Y por si fuera poco, en lugares como la ciudad de Buenos Aires, el 82% de las personas en situación de calle son hombres, lo cual evidencia una clara vulnerabilidad social. Entonces, ¿dónde está ese supuesto privilegio masculino? ¿No será que el discurso dominante ignora estas realidades, porque no encajan con el relato ideológico del patriarcado opresor? Tal vez haya que dejar de repetir eslóganes y empezar a mirar los datos con honestidad. La desigualdad no siempre tiene una sola cara, y en muchos aspectos, hoy los varones están claramente en desventaja. Quinto, si el feminismo lucha por la igualdad,
¿Por qué no se denuncia los privilegios jurídicos, mediáticos y sociales que hoy existen para las mujeres en muchos países? Estas contradicciones rara vez se abordan en los debates públicos. Es más fácil apelar a la emocionalidad que a la racionalidad. Tengo una pregunta. ¿Y por qué esos modelos matriarcales casi desaparecieron? Julie, porque en general eran sociedades más simples, centradas en la familia, la agricultura básica o la recolección. Eran válidas en ese contexto, pero cuando aparecieron desafíos más grandes, como guerras, producción a gran escala, defensa territorial, comercio o tecnología, muchas no pudieron sostenerse. Las sociedades más patriarcales, jerárquicas o militarizadas, terminaron imponiéndose porque ofrecían estructuras más eficientes para esos fines. No fue porque las mujeres no pudieran liderar, sino porque el modelo matriarcal no se adaptó a los nuevos desafíos de supervivencia y expansión. ¿Qué son las sociedades matrilineales y matriciales? Buena pregunta, Julie. Las sociedades matrilineales son aquellas en las que la descendencia y la herencia se determinan a través de la línea materna. En este tipo de sociedades, los hijos pertenecen al grupo familiar de la madre y heredan bienes o estatus de ella. Por otro lado, las sociedades matriciales van un paso más allá, otorgando a las mujeres una posición central no solo en la transmisión de la descendencia, sino también en la toma de decisiones y liderazgo. En estos sistemas, las mujeres tienen una gran influencia sobre la estructura social y familiar. Bloque 6. Mujeres en el poder. La historia que no te cuentan. Uno de los argumentos más repetidos, desde los sectores feministas radicales, es que la historia fue escrita por hombres y para hombres. Que la mujer fue eternamente oprimida, sometida, silenciada. Pero, ¿es realmente cierto? La historia universal está llena de ejemplos de mujeres que gobernaron, dirigieron ejércitos, fundaron reinos o influyeron en decisiones cruciales de su época. Y no solo en Europa, en todos los continentes y culturas. Veamos algunos ejemplos. Isabel I de Castilla, 1451 a 1504, también llamada Isabel la Católica. Fue reina de Castilla, de 1474 a 1504, y de Aragón, de 1479 a 1504, junto a su esposo Fernando II de Aragón. Isabel I de Inglaterra, reina de Inglaterra e Irlanda desde 1558 hasta 1603, conocida como la Reina Virgen. Su reinado fue una de las épocas doradas de Inglaterra. Isabel II del Reino Unido, reina desde 1952 hasta 2022, siendo el monarca con el reinado más largo en la historia británica. Catalina la Grande, emperatriz de Rusia desde 1762 hasta 1796. Expandió el imperio y modernizó la administración rusa. Cleopatra VII, reina del reino ptolemaico de Egipto desde 51 a.C. hasta 30 a.C. Manejó hábilmente su relación con Roma, para preservar su reino. Hatshepsut, faraona de la 18ª dinastía de Egipto, gobernó aproximadamente desde 1479 a.C. hasta 1458 a.C. Fue una de las pocas mujeres que alcanzó el título de faraón. Nsinga de Ndongo y Matamba, reina de Ndongo y Matamba, en África durante el siglo XVII. Resistió la colonización portuguesa. Amina de Sassau, reina de Sassau, actual Nigeria, conocida por su genio militar. Wu Zetian, única mujer que gobernó como emperatriz de pleno derecho en China, durante la dinastía Tang, desde 690 hasta 705. Emperatriz Suiko, primera mujer emperatriz de Japón,
Gobernó desde 593 hasta 628. Rani Lakshmibai, reina de Jhansi, India, luchó contra el dominio británico durante la rebelión india de 1857. Ranavalona I, reina de Madagascar entre 1828 y 1861. Gobernó con mano dura, resistiendo la colonización europea. Fue conocida por su política de aislamiento. Sahar al-Dur, sultana de Egipto en 1250, gobernó brevemente tras la muerte de su esposo. María la Grande, cacique de los Aonikenk, llamados tehuelches por los invasores araucanos provenientes del hoy Chile, líder política y diplomática, reconocida por clanes indígenas y por extranjeros europeos. Territorio de influencia: Patagonia Sur Argentina, especialmente la zona de Puerto Deseado hasta el Estrecho de Magallanes, actual provincia de Santa Cruz, Argentina. Mujeres en tiempos contemporáneos. Isabel Martínez de Perón, fue presidente de Argentina desde 1974 hasta 1976, siendo la primera mujer en el mundo en asumir la presidencia de un país. De forma constitucional. Golda Meir, primer ministro de Israel de 1969 a 1974, conocida como la Dama de Hierro de Israel por su liderazgo durante tiempos difíciles. Margaret Thatcher, primer ministro del Reino Unido desde 1979 hasta 1990, conocida por su política conservadora y su apodo la Dama de Hierro. Indira Gandhi, primer ministro de la India desde 1966 hasta 1977 y nuevamente desde 1980 hasta 1984. Fue la primera mujer en ocupar este cargo en India. Angela Merkel, canciller de Alemania desde 2005 hasta 2021, conocida por su liderazgo durante la crisis financiera y por ser una de las mujeres más influyentes de Europa. Cristina Fernández de Kirchner, presidente de Argentina desde 2007 hasta 2015. Michelle Bachelet, presidente de Chile en 2 periodos, 2006 a 2010 y 2014 a 2018. La primera mujer en ocupar la presidencia en el país. Dilma Rousseff, presidente de Brasil de 2011 a 2016, primera mujer en ser presidente del país. Benazir Bhutto, primer ministro de Pakistán en 2 periodos, 1988 a 1990 y 1993 a 1996. La primera mujer en dirigir un país musulmán. Giorgia Meloni, primer ministro de Italia desde 2022. Líder del partido Hermanos de Italia. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, 2018-2023, alcalde de Tlalpan, 2015-2017, y presidente de México desde 2024. Todos estos casos, desde las antiguas reinas hasta las líderes contemporáneas, demuestran que la historia no fue solo masculina. Hubo mujeres que gobernaron y lo hicieron con decisión. Entonces, ¿cómo puede sostenerse seriamente la idea de que todas las sociedades fueron patriarcales, en el sentido feminista del término, es decir, como sistemas opresores de mujeres? Y aún más, si el patriarcado fuera tan omnipresente, ¿cómo explican la existencia de estas líderes? ¿Fueron una anomalía, un accidente? ¿O simplemente la historia es más compleja de lo que los panfletos ideológicos quieren admitir? Este bloque busca invitarte a pensar que el poder y el rol social nunca fueron tan lineales como nos quieren hacer creer. Las mujeres no fueron solo víctimas pasivas, fueron también protagonistas. Entonces, ¿por qué se repite tanto que siempre fueron víctimas? Julie, porque es una idea que sirve a ciertas narrativas políticas. Pero la realidad es más compleja. Hubo mujeres oprimidas, sí,
pero también mujeres con poder. Y por otro lado, los hombres también han cargado con muchas obligaciones, se suicidan más, hacen los trabajos más peligrosos, tienen el mayor porcentaje de muertes laborales, viven menos. Y durante siglos fueron enviados a la guerra para defender su tierra y a su familia. Todo eso, ¿no podría alguien verlo también, como una forma de opresión? Momento de café. Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres en sus capacidades y personalidad. Se le atribuye a Indira Gandhi. Reflexión final. Es cierto que, a lo largo de la historia, en muchas sociedades, la mujer fue relegada a un lugar secundario, privada de derechos o limitada en su participación pública. Pero también es cierto que hoy, en las sociedades modernas, hombres y mujeres, tienen los mismos derechos reconocidos por ley. Lo que aún queda por mejorar, no es una guerra de sexos, sino una búsqueda compartida por mayor equidad real, desde ambos lados. Y eso no se logra reemplazando el concepto de patria por matria, ni levantando el fantasma del patriarcado, como si cambiar una palabra, cambiara la historia o las relaciones humanas. O mencionar al patriarcado hoy inexistente de manera estructural y universal. No se trata de invertir el orden, sino de superarlo. No de imponer un matriarcado en respuesta a un patriarcado, sino de construir algo más maduro, una civilización donde hombres y mujeres se reconozcan como complementarios, no enemigos. Donde cada uno pueda desarrollarse con libertad y respeto en sus propios roles, sin imposiciones ideológicas, ni enfrentamientos artificiales. Tal vez, el verdadero desafío sea dejar de dividir todo en bandos, y empezar a pensar cómo vivir juntos de forma armoniosa, sin negar la historia, pero sin repetir los mismos errores, pero con otros nombres. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.